Jóvenes, por favor, quisiera comprobación. ¿Se ve la imagen? Sí, profesor. Ah, ya. Sí, Entonces ya profesora. está, ya está permitido, ¿ya? Ay, hoy día nos toca el tema de en razón de los procesos cognitivos, que está relacionado a la atención y a la memoria, ¿ok? Realmente la atención es algo base, es algo primordial, es un proceso cognitivo que en razones voluntarias o involuntarias tienen que estar o tiene que estar directamente vinculada a las situaciones que hace el sujeto en todo momento, ¿no? Por eso es que dentro de las situaciones de la vida cotidiana, lo que nosotros o lo que va a ocurrir en nosotros es de que vamos a actuar en razón a lo que la atención hace que recordemos, o sea, que active a nuestra memoria, ¿no? Si vas a un examen, tienes que atender las letras, la escritura, los dibujos, las formas, tienes que atenderlo para que realmente esa atención dé lugar a que recuerdes y puedas dar una respuesta idónea, correcta, en razón de lo que se te está preguntando. No vas a poder contestar algo que no conoces, que no has tenido antes, un conocimiento. O sea, tu memoria no se puede refrescar sobre algo que en algún momento determinado, históricamente lo tuviste que atender y lo tuviste en razón de esa atención, percibir y retener. No. Es lo mismo en razón de las emociones. Las emociones están directamente vinculadas a tu memoria en razón de tus experiencias aprendidas. Por eso es que muchos de nuestros reportes de aprendizajes que tenemos están relacionados a lo agradable o desagradable que en un momento determinado, sea voluntario o involuntariamente, hemos tenido que atender, hemos tenido que captar. Y eso nos deja a nosotros huella, pero esa huella que deja en razón de las emociones está directamente vinculada a un aprendizaje emocional, a una memoria emocional, ¿no? Lo mismo pasa en razón de lo que son las situaciones, pongamos, de identificación, reconocimiento, ¿no? Las situaciones a nivel emocional que puedas tener en razón de los que te rodean, en razón de conductas amatorias, ¿no? Aparte de eso, tenemos habilidades que hemos aprendido, que en un momento determinado la hemos atendido mirando cómo lo hace otro, pero en razón de esa atención has percibido, has captado, y en esa captación has tenido como característica comenzar a tener habilidades motoras en razón de situaciones de aprendizaje sinestésico, ¿verdad? Memoria sinestésica, memoria procedimental. Entonces, la memoria, somos lo que recordamos, según José Ruiz. ¿Sí? No hay que confundir dentro de lo que es la memoria, lo que es el olvido con memoria. No, no hay que confundir. Olvido comúnmente tenemos todos. Trastorno de memoria es totalmente diferente a olvido, ¿ya? Pero ocurre que los olvidos siempre van a ocurrir en el ser humano cuando realmente o está ofuscado, está tenso, se distrae o hay alguna interferencia que realmente ha dado lugar a una fuerte situación, a que realmente el sujeto no pueda recordar, como también el no uso de lo que sabe y trae como consecuencia decaimiento del sueño, ¿no? Por eso hay algo que te tiene que quedar claro en razón de trastorno de memoria y olvido. El olvido comúnmente lo tenemos todos,
pero trastorno de memoria, problema de memoria, enfermedad de la memoria, no tenemos todo. Pongamos, no todos tenemos Alzheimer, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Ese Alzheimer, producto de una neurodegeneración, de producto puede ser hasta de una involución biológica. Eso se presenta ahí, esos olvidos, esas situaciones, pero como característica clínica del trastorno de memoria. Pero vuelvo a decirte, todos nosotros tenemos olvidos y los olvidos van a estar siempre sujetos a lo que está alrededor de nosotros. Y nosotros alrededor tenemos muchas interferencias, muchas situaciones, muchos estímulos. Tenemos muchas cosas que hacemos que a veces nos estresan. Y ese estrés produce y trae como consecuencia que la persona realmente se olvide en razón de lo que está haciendo. ¿Ok? Entonces el olvido es algo natural en todos, de acuerdo a lo que estés viviendo, ¿ya? Pero el trastorno de memoria es otra cosa. ¿Ok? ¿Se mejora la memoria? Sí. Mira, la primera característica para que mejore tu memoria es ordénate, organízate, ubícate bien bajo un cronograma. Vas a ver cómo tu memoria mejora. Pero si estás en un saltamonte, hoy día haces matemática, pasado vuelves a hacer matemática, pasado, perdón, perdón. Vas a tener varios momentos que haces las mismas cosas y repites lo mismo y te vas olvidando de otros cursos que tienes que hacer. Entonces la característica es de que aquello que en un momento aprendiste de un curso te vas a olvidar porque no lo tocas mucho. Tú tienes que repasar todos los cursos. No es que tengas que repasar uno sí, otro no. Por eso es que el orden es parte muy importante para que la memoria se mejore y para que no ocurran los olvidos. ¿Ok? Y eso es algo que tienes que tenerlo como base. Como estudiantes, te dice esta lámina, que puede afectar nuestra concentración cuando repasamos. Mensajes, a ver, esta pregunta va para todos ustedes. Como estudiantes, ¿qué puede afectar nuestra concentración cuando repasamos? ¿Los mensajes en redes sociales? Pensar en problemas como la familia, los amigos, el enamorado, las salidas, las diversiones o los problemas en sí que a veces puede tenerse en una familia, lo económico, la enfermedad, las cosas que a veces afectan a la salud. ¿Creen que eso sea lo que te puede descentrar, desconcentrar? ¿O más es uno que otro? ¿Qué crees tú? ¿Qué crees tú? Que realmente te puede. Acá dice la pregunta bien clara. Como estudiantes, ¿qué puede afectar nuestra concentración cuando repasamos? O sea, en otras palabras, cuando estudiamos, cuando estamos realmente enfocados en querer adquirir algo para poder conseguir una meta, ¿no? ¿Qué crees que sea más? A ver, ¿ustedes qué consideran que es más lo que realmente Las te redes puede sociales. dificultar? ¿Sí? ¿Te escucho? Las redes sociales. Las redes sociales, ¿ya? Ok. ¿Hay alguien más que dice otra cosa más? ¿Mm? Redes sociales sería lo único que te puede dificultar la situación de tu estudio. ¿Quién mencionó redes sociales, por favor? ¿Tu nombre? Yo, Rita. Jessica. Rita. Rita. Rita nos dice las redes sociales. A ver, ¿alguien más de acá de los presentes?
¿Qué es lo que crees que te dificulta tu concentración? ¿Qué crees que estaría dificultando? ¿Solo serían las redes sociales? También los ruidos fuertes de la calle, en la casa. ¿Problemas de la casa? ¿Sí? ¿Quién habló, por favor, tu nombre? ¿Tu nombre cuál es? Rita, Rita también nos menciona que podría ser las situaciones de casa, ¿no? O sea, los problemas que haya en casa. ¿Mm? A ver, ¿alguien más? Solo Profesora, Rita. profesora, yo Ajá. creo que también influye mucho el entorno social, porque puede que uno quiera estudiar bastante, pero el entorno como que le puede decir, hay que salir un rato y se distrae un montón. Y eso, ese tipo de cosas creo yo. Gisela nos habla del entorno social. Rita nos habla de las redes sociales y nos habla de los problemas que puede haber en casa, ¿no? ¿Ok? Vamos a quedarnos con lo que dice Rita y Gisela, porque es algo muy importante que ustedes tienen que valorar en razón cuando estudien. Mira, todo lo que puede dar lugar a que tú no te concentres son los distractores, ¿ok? Y entre los distractores, como muy bien lo dicen sus compañeras Rita y Gisela, uno de los distractores muy fuertes que tiene el adolescente son las redes sociales. Si tú quieres estudiar y prestar bien atención para memorizar bien, porque la palabra memorizar bien es aprender, para que aprendas, para que adquieras el conocimiento. Porque realmente cuando a ti te hablan de memoria es porque la memoria es lo que te ha facilitado aprender. Pero ocurre que para que eso lo puedas hacer tienes que prestar atención. Y si tú tienes distractores, o sea, las distracciones que están alrededor tuyo, entonces no vas a operar esa situación o no vas a conseguir ese aprendizaje. No vas a conseguir lo que la memoria guarda. La memoria solo guarda aprendizajes. Mira. Entonces, ¿qué cosa es lo que ocurre? Que tú en la vida, siempre vas a tener tres tipos de distractores. Siempre son los constantes. ¿Cuáles son esos tres tipos de distractores que vas a tener siempre, que van a estar ahí contigo? ¿Cuáles son? Son distractores personales, distractores sociales y distractores familiares. ¿Ya? Esos son los tres tipos de distractores que vas a tener familiares. O sea, ¿qué cosa es lo que ocurre con nosotros siempre y más aún mientras más tierna es la etapa? Que esas distracciones van a ser las que van a dar como consecuencia que nosotros tengamos como característica que nos vamos a ir más hacia lo que ella nos lleva y no hacia lo que realmente debemos de hacer. Y como consecuencia, lo que va a ocurrir es de que nos van a traer como consecuencia que no vas a aprender. ¿Ok? ¿Cuáles son esas distracciones familiares? Muy bien, lo que dice Rita, ¿verdad? Problemas en la familia, puede haber problemas económicos, puede haber problemas de salud, puede haber habido la muerte de un familiar, puede haber un hermano con problemas psicosocial, puede haber una situación en razón de problemas conyugales, disfunción familiar, etcétera, etcétera. Mira,
Y son problemas familiares, mira, problemas que entra taller en lo familiar. Eso te quita la atención a lo que estás haciendo y por ende va a afectar. ¿A dónde va a afectar directamente? A que tú puedas almacenar, a que puedas tener una buena memoria de lo que estás haciendo. Problemas sociales. ¿Qué cosa afecta la memoria en razón de los problemas sociales? ¿Ah? Las amistades, muy bien, su compañera, ¿no? Su compañera Gisela dice, el contexto social, las amistades, ¿no? Las amistades son las que te sacan a veces de lo que estás haciendo. Esas amistades pueden ser amigos, pero también pueden ser enamorados o enamoradas. Y en razón de lo social, también lo que te saca de lo que estás haciendo es también lo que es el trabajo, si es que trabajas. O que estás estudiando paralelamente inglés o en otra academia. O sea, son situaciones sociales que realmente, ¿qué cosa es lo que van a hacer? Van a afectar a tu memoria. ¿Entiendes eso? Porque la distracción hace que la atención no esté fija en lo que tienes que atender para aprender. Y como consecuencia no logras aprendizaje. Y si no se logra aprendizaje, no se memoriza. Y tú necesitas almacenar para que realmente puedas responder después un examen. Entonces, esas son las afectaciones que están directamente vinculadas a lo social. ¿Ok? Las personales a veces son las más, son las más fuertes, son las más complicadas que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque es la idea, es la subjetividad la que realmente hace que el sujeto tenga como característica que esté constantemente pensando en algo. No, no voy a poder. No, creo que yo no estoy para esto. Creo que no es lo mío. Creo que me falta. O sea, la subjetividad que el sujeto puede estar teniendo en relación a lo que piensa de sí mismo. ¿Entienden eso? Y esas personales que están directamente vinculados a falta de autoconocimiento, a falta de buena autoestima, a falta de un buen autoconcepto, trae como consecuencia que la persona realmente esté mal en todo eso. Hay un detalle que está dentro de lo social, que son las redes sociales. Y justo, tú te comunicas con el amigo, tú te comunicas con el enamorado, la enamorada, tú te comunicas con tu Tirimundi actualmente más a nivel de las redes sociales. Y si no es que te comunicas con ellos directamente, con quienes te comunicas es con el mundo virtual, pues. Pero estas redes sociales también son una gran fuente de distracción, trayendo como consecuencia que actualmente hay jóvenes como ustedes que no pueden estar si no están con el celular al lado. Y eso trae mayor situación de distracción hacia lo que estén haciendo. Por eso las redes sociales están incluidos como distractores sociales. Gracias a sus compañeras, tanto Rita como Gisela, ellas han dado exactamente, y ojalá sean todos ustedes también que hayan dado con esa conclusión, que tanto las distracciones personales, sociales y familiares son los que afectan a la atención y son los que afectan principalmente a tener almacenamiento, o sea, a tener aprendizajes, a tener memoria. ¿Ok? El tema de hoy día está directamente vinculado a atención, definición y tipos, y memoria, definición, etapas, enfoque modélico de la memoria, tipos de memoria, procesos de control, olvido y trastorno de memoria. Comenzamos con la atención.
Para poder captar algo, tenemos que filtrarlo, tenemos que seleccionarlo. Por eso es que el proceso cognitivo denominado atención es la encargada principalmente a poder nosotros manejar ese tipo de filtraje. Y en razón de eso es que a la atención se le denomina que es un mecanismo de control cognitivo. Porque si la atención no nos proporciona el insumo necesario para poder captar algo, la característica es que no adquieres, no aprendes, no almacenas, no percibes. El que no llega a percibir, en razón del estímulo o de la sensación que viene de afuera, gracias al filtraje que hace la atención, no va a poder procesar los otros procesos cognitivos que siguen, trayendo como consecuencia que no se da el aprendizaje, no se da la memorización. Por eso es que se dice que la atención es un mecanismo de control cognitivo. Gracias a esto, a esos mecanismos que establece la atención por medio de la selección y el filtraje, es que nosotros podemos conducirnos, podemos dirigirnos, podemos efectuar una conducta loable, podemos hacer y dar lugar a un seguimiento, a una situación de consecuencia, de secuencia, de lo simple a lo complejo, hasta que realmente tengas conciso, madurado, condensado, un conocimiento que ya entra a tallar en el plano de tu memoria. ¿Ok? La atención, gracias a ella, es que podemos nosotros manejar toda la línea de acción del aprendizaje. Esta atención es la que filtra las sensaciones pertinentes o no pertinentes, porque depende de la atención, voluntaria o involuntaria. Dicho de otra forma, ese filtraje es lo que va a dar como consecuencia que el sujeto realmente establezca bajo un acto voluntario o involuntario una situación del trabajo únicamente en el presente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú no tienes atención ni en pasado ni en futuro. La atención única y exclusivamente la manejas en el hoy, en el presente. Si tú tuviste una atención en el pasado, es de hecho que lograste un aprendizaje. Entonces ya lo que tienes es un recuerdo. Y el recuerdo está focalizado directamente en razón de lo que tú hayas aprendido y hayas almacenado en la memoria. El recordar no significa atención. ¿Entiendes eso? El recordar ya es evocar aquello que en un momento determinado atendiste y lo aprendiste. Y ese momento determinado siempre va a ser un hoy, un presente. Que te quede bien claro. La atención nunca se trabaja en los tiempos pasados ni futuros. En el futuro no es atención, es imaginación. ¿Entiendes eso? Y la imaginación no está focalizada bajo ninguna situación de aprendizaje. La mayoría de nosotros fantaseamos, imaginamos, elaboramos unas ideas que realmente queremos después trabajar, plasmar. Pero no, eso no es atención. Eso es imaginarse. ¿Entiendes eso? Entonces, la atención única y exclusivamente, tú la vas a tener focalizada en el hoy, en el presente. Gracias a ese hoy, a ese presente, es que te puedes conducir idóneamente, si tienes buenos aprendizajes, hacia conductas loables, porque activa memoria en razón de las situaciones aprendidas. ¿Ok? Situaciones previas. La atención tiene que quedarte fijo que filtra y controla estímulos para el trabajo mental. O sea, es la que facilita en razón de lo que filtra y controla cómo tú voluntario o involuntariamente haces, realizas, efectivizas o haces acciones en el hoy. Actúa en el presente, en la realidad,
y en el estado consciente. O sea, no hay atención en situación de sueño, perdón. Solo en vigilia. ¿Ok? Solo en el estar despierto. Solo estás atento cuando estás despierto. Por eso es que en el estado consciente, tus acciones están directamente vinculados a pasos precisos de la secuencia de un orden. ¿Qué va primero, qué va segundo, qué va tercero? Porque la atención tiene la característica que si te efectivizas bajo un aprendizaje sistematizado, sabe realmente y te ayuda a que puedas trabajarlo de una forma efectiva. Considera las experiencias previas. Tú cuando vas a comprar el pan, directamente ya sabes hacia dónde va, tu atención está dirigida hacia dónde vas. Igual cuando sales a tomar el carro, o igual cuando realmente quieres agarrar un curso para estudiar, tú ya sabes qué cosa utilizar porque son experiencias previas que van efectivizándote día a día a las acciones constantes que tienes que hacer. A tal extremo que esas situaciones las haces tan hábiles, tan ágiles, que llegas a un momento a que esas experiencias previas son con velocidad. Y hasta puedes llegar y te facilita enormemente esa situación de entrenamiento de tu atención en tus acciones, utilizando tus experiencias previas, a manejar situaciones heurísticas en razón de los resultados. Despliega estrategias de adaptación inteligente, sí, porque si tienes experiencias previas, te manejas con conciencia en razón de lo que estás haciendo. Entonces tu conducta práctica, tu acción práctica, tu inteligencia práctica está directamente vinculada con la atención dirigible que da lugar a que la secuencia de acciones sean loables, sean oportunas, sean inteligentes. ¿Te das cuenta? Pero el mal aprendizaje, las malas situaciones adquiridas, dan lugar a que la gente sea imprudente. Su atención la tiene, pero la imprudencia es la que va a surgir. Como ves en el gráfico, la atención se sirve de las sensaciones que brindan los estímulos. Son tantas las sensaciones que entran a través de todos los sentidos, que realmente la característica de la atención es que te ayuda a filtrar, es filtrar, porque no puedes atender todos los estímulos a la vez. El cerebro humano no tiene la capacidad para atender todos los estímulos que traen los sentidos. Los sentidos recogen información categorial y no categorial. Eso significa que los estímulos recogen todo recogen. Pero el cerebro no tiene la capacidad para actuar con todas las sensaciones que traen los sentidos. Por eso es que la atención, como dice en el cuadro verde, selecciona información sensorial relevante, ya sea por atención voluntaria o por atención involuntaria. Eso es lo que lo hace relevante. ¿Entiendes eso? Y da como consecuencia que desde lo que lo filtra, lo selecciona, comienza a controlar todos los procesos cognitivos que siguen para adelante en razón de esa selección. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, la atención tiene como característica en especial activar ya todas las acciones a nivel némica o a nivel de los procesos cognitivos, facilitando información previa como realmente se hace bajo las acciones de adaptación inteligente, pero a la vez activa secuencias, procesos internos en las situaciones de los biofeedback que se establecen entre lo que es percepción, memoria, y entre lo que es memoria de largo plazo con memoria de corto plazo, y entre lo que es memoria con pensamiento. ¿Ok? Por eso es que la elaboración mental que ya hace el cerebro, gracias a la información que le trae de afuera en el filtraje, la atención, activa todo un mecanismo de procesos cognitivos, tanto de los superiores
como de los procesos ejecutorios superiores, dando como consecuencia que realmente el sujeto después lo que hace es responder, dar una respuesta loable o una respuesta en relación al tipo de atención que haya tenido al inicio, voluntaria o involuntaria. Pongamos, tú cuando vas al examen, todos los procesos ejecutorios que tú haces en razón de las preguntas están dados por la atención que le prestaste a cada uno de los ítems que específicamente llegaron a través de tu sentido, la vista. Entonces, solo la vista fue la que se filtró y dio lugar a todo el mecanismo biofeedback, percepción, memoria, memoria de corto plazo con memoria de largo plazo y memorias con pensamiento, dando como consecuencia que después de cada ítem tú tienes una respuesta. Una respuesta que es la que debe de ser idóneamente la acertada en razón de lo que has aprendido. ¿Ok? Entonces, mira, esa es la característica general que podemos hablar en razón del concepto de atención. Como te decía, las situaciones en razón de la atención puede ser atención involuntaria en razón del estímulo, atención involuntaria en razón del sujeto. ¿Qué diferencia tienen estas dos atenciones? Que en razón del estímulo, tú no sabes qué va a ocurrir, mira. Tú no sabes si va a haber un terremoto, tú no sabes si va a haber una situación de improviso que siempre te lo traen los estímulos de afuera. ¿Ah? Tú no sabías que a la hora de salir te iban a robar, vamos a ponerlo así en extremos, ¿no? Tú no lo sabías, ¿no? Tú no sabías que iba a haber un choque al ladito tuyo y que te asusta, tú no lo sabías. Entonces, esos estímulos que vienen de afuera de una manera en comando superior, o sea, que son los que dominan la situación de tu persona, por cómo fueron contundentes, fuertes, te da lugar a una tensión involuntaria, porque quien manda y quien tiene toda la batuta para desviarte hacia el estímulo es el estímulo mismo. ¿Ok? La atención voluntaria, para que haya atención voluntaria, lo primero que tiene que ocurrir es que el sujeto es el que tiene toda la predisposición. Entonces, si el sujeto tiene toda la predisposición, quiere decir que hay intención, hay propósito. ¿Entiendes eso? Es el sujeto que mueve las circunstancias. Como tú ves aquí en la lámina, tú cuando vas a un supermercado, es tu atención voluntaria la que hace que elijas determinado producto, determinada fruta, determinado situación en razón de tu gusto y preferencia. Pero eso solamente puede ocurrir porque tienes intención, tienes propósito. O sea, quiere decir que tú deliberadamente, tu voluntad se está direccionando a algo para tu beneficio. Casi siempre es para nuestro beneficio. ¿Entiendes eso? Nosotros no hacemos intención, propósito para hacernos daño. Eso solamente ocurre en personas que tienen un nivel de psicopatía. O sea, que tienen una enfermedad o un proceso mental. Entonces, acá en la atención voluntaria, la mayoría de nosotros nos movemos con intención, con propósito. No, yo no hago eso. Pues ¿cómo que no haces eso? Si cuando te levantas es tu intención, tu propósito irte hacia, es tu intención y tu propósito tomar tu desayuno, es tu intención, propósito ir a tomar el carro, todas las cosas que hacemos tienen la característica de tener intención, propósito, porque está ceñida a la organización del sujeto, a la voluntad del sujeto. ¿Ok? Los otros tres tipos de atenciones que hay están directamente vinculadas a la razón del sujeto. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en razón del interés del sujeto, nosotros tenemos atención selectiva,
atención dividida y atención sostenida. Yo me quedo ahí en el paradero mirando la profundidad de la calle, estoy sosteniendo que venga mi carro. Pero a la vez que está sosteniendo observar la calle para ver que venga el carro, también lo que tú estás haciendo es seleccionando. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pasó un carro, pasó dos carros, pasó tres, pero no. El primer carro era 123, el otro era 200 y el otro, el que yo quiero, es el 140. Entonces tú estás seleccionando, pero el sostenimiento está en que ahí estás sosteniendo una situación de atención, propósito para lograr un objetivo. En formas más densas, el sostenimiento lo observamos cuando realmente detenemos toda una situación sistemática en razón de querer captar una información. Pongamos tal vez ahorita algunos de ustedes quieren entender bien qué cosa es atención. Entonces está sosteniendo todo lo que se está diciendo en razón de lo que se dice, el concepto, las palabras, los ejemplos, lo que da la profesora. Está sosteniendo. Pero de todos los estímulos que están alrededor tuyo, has seleccionado tú mirar la pantalla, mira, para poder captar bien eso. Y en razón de querer manejar muy bien ese sostenimiento, comprender muy bien eso, lo que quieres entender, comprender, aprender, estás manejando atención dividida. Porque estás escuchándome, estás en atención auditiva y estás leyendo el PPT y mirando las imágenes, estás en atención visual. ¿Entiendes eso? O sea que estás manejando eso. Y si es que estás escribiendo algo, estás manejando atención a la vez sinestésica y también atención áctica. Porque para poder escribir algo, mover ese lapicero, movimiento práctico, exacto, en razón de lo que vas a escribir, es la atención sinestésica. Pero la atención en razón de lo áctico, lo tacto, presión, es porque sientes el lapicero o el lápiz a la hora de escribir. ¿Entiendes? Entonces, estas tres atenciones siempre están a unísono. Aparte de que cuando tú estás a la vez sosteniendo, tienes que ir tratando de seleccionar cosas que vayan encajando, cosas que vayan hilvanando, para dar una complejidad de lo simple a lo complejo en razón de lo que quieres entender, comprender en atención sostenida. Por eso seleccionas, deseleccionas, haces. Dentro de las situaciones que estás directamente en razón de la tarea. En pocas palabras, cuando el sujeto actúa con unas atenciones que van en unísono, porque se tiene que servir de las tres para ayudarse enormemente a poder captar una información y dar lugar a un almacenamiento preciso en razón de lo que quiere aprender, tiene intención, tiene propósito de conseguir. ¿Ok? Lo otro que tenemos es la memoria. Y la memoria realmente tiene tres etapas. La memoria es otro de los procesos cognitivos que realmente cumple función exactamente de almacenamiento gracias a los aprendizajes que tú tienes. Si la atención no procurara que realmente la memoria pudiera trabajar los estímulos que vienen de afuera, o sea que no daría lugar a ese biofeedback de percepción y memoria para poder captar, no aprenderíamos nada, mira, nada aprenderíamos. Por eso la atención es un gran filtraje, mira, y es una maravillosa o un maravilloso, vamos a ponerlo en género, maravilloso proceso cognitivo que facilita enormemente pasar a diferentes situaciones o secuencias o procesos que siguen de toda la línea cognitiva. Y una de las líneas cognitivas es el proceso el más máximo que tenemos nosotros. Porque si te digo algo, tú sin memoria eres nada.
¿Entiendes eso? Tú sin la memoria no eres nada, 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 nada. Fíjate nada más en el Alzheimer. El Alzheimer es un trastorno de memoria por involución biológica por efecto neurodegenerativo. ¿Qué cosa ha traído el Alzheimer a las personas? Despersonalización. Personas que realmente eran personas muy proas, ¿no? En razón de su carrera o de su trabajo, o en razón de como padre, como madre, ¿no? O en acción de en situación, en relación a lo que hacían en la vida diaria. Después no tienen nada, nada tienen, porque la pérdida de la memoria los lleva exactamente a que ellos realmente después no sepan ni siquiera su nombre, ni siquiera dónde viven, ni siquiera se acuerdan de quiénes son sus familiares, ni siquiera saben ni tienen las habilidades prácticas, no se acuerdan de aquellas habilidades que tenían en razón de la carrera profesional o de la habilidad que tenían en la vida cotidiana, mira. Entonces, la memoria es lo que realmente a nosotros nos hace pensar, es lo que a nosotros nos hace realmente llevar situaciones de habilidades, de situaciones de respuestas idóneas a nivel práctico, a nivel episódico, a nivel procedimental, a nivel emocional. Gracias a la memoria es que a la vez puedes volver a aprender otras cosas nuevas, porque esa memoria lo que guarda son esas experiencias previas, lo que se te habla como experiencias previas, es lo que se guarda exactamente en la memoria. ¿Ok? Las etapas de la memoria están directamente relacionadas a una metáfora computacional. Si tú ves aquí, ves un teclado, ves un disco duro, ves una pantalla, ¿verdad? Y lo que ocurre es de que esa metáfora computacional nos dice que las etapas de la memoria tiene tres. Una es registro, hay que registrar. ¿Cómo se registra? Se registra con códigos, ¿verdad? Pero esos códigos de lo simple a lo complejo tienen que haber sido aprendidos. ¿Ok? O sea que desde lo simple a lo complejo, para que vayas entendiendo, ya tiene que haberse ido formando la otra etapa, que es la etapa de almacenamiento. Y cada vez que has ido madurando un nuevo aprendizaje, es porque los simples almacenamientos, los previos almacenamientos, son los que se han ido recuperando para realmente darle forma, darle fuerza, dar la construcción de los nuevos aprendizajes. O sea, cada vez que tú has aprendido algo nuevo, lo que has hecho de lo simple a lo complejo es registrar primero. Registrar en forma, registrar en contenido, registrarlo en todos sus detalles, en todas sus características, registrar. Una vez que se ha consolidado ese registro, lo que ha pasado es el aprendizaje al almacenamiento. Al almacenamiento, o sea, lo aprendiste, lo almacenas al disco duro, ¿verdad? Pero tú no tienes un disco duro. Tú lo que tienes es un gran cerebro que supera enormemente a un disco duro. ¿Ok? La recuperación no es nada más que la evocación, el recordar aquello que en un momento determinado lo aprendiste y lo almacenaste en tus diferentes tipos de memoria. Pero en el hombre la recuperación no se ve en una pantalla. La recuperación de lo aprendido en el hombre se ve en su conducta. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que ayuda a registrar? Lo que ayuda a registrar es el filtraje, es esos estímulos que comienzan a entrar y comienzan a interactuar con esos almacenamientos previos que hay para darle forma, darle contenido, darle sustancia, esencia a aquello que estás aprendiendo. Una vez que se codifica como algo nuevo, queda como otro tipo de almacenamiento o archivo para cuando lo necesites,
lo tengas que recuperar. ¿Qué cosa haces día a día en tus clases? Registras, 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 registras. ¿Entiendes eso? Aprendes, aprendes. Le das forma, le das detalles, comienzas a observar muy bien la codificación en todo sentido de sus características, de cada uno de los temas. Una vez que lo has adquirido y lo has consolidado, lo has almacenado, tienes tus archivos. Cuando vas al examen o cuando repasas qué cosa es lo que haces, recuperas. ¿Ok? Para poder dar respuesta a lo que realmente tú quieres, es tú estudiar. Vuelvo a repetirte, las 3 etapas del proceso cognitivo son las que realmente van a garantizar tu aprendizaje. Primero se registra en razón del repetir, repetir, practicar, practicar, ¿verdad? Comienzas a registrar hasta que lo aprendes, lo almacenas y cuando lo necesitas, lo recuperas. Cuando lo necesitas, cuando repasas, cuando hablas, cuando conversas con alguien o en lo simple, nada más, cuando ya también vas a dar el examen. ¿Ok? Los que mejores han aplicado la teoría de la memoria son Atkinson y Chief. Y son los que manejan el enfoque modélico de la memoria. ¿Ya? Ellos son los que sustentan, o es una de las teorías que se sustenta, la teoría del multialmacén. O sea, el procesamiento secuencial. ¿Qué cosa es lo que ocurre primero? Un almacenamiento sensorial, que es el que llega a la parte cerebral, en donde la parte específicamente de lo que es la atención va a dar lugar al biofeedback entre las memorias, que van a consolidar específicamente el aprendizaje en razón de la secuencia y la cantidad de repeticiones que la persona haga. Porque muchos de los aprendizajes que tú tienes no lo aprendes solo a la primera. Tienes que practicar, repasar, repetir, para que esa secuencia, específicamente en lo que corresponde la memoria de corto plazo, pueda darse la consolidación para guardar, almacenar toda esa codificación correspondiente a ese aprendizaje nuevo. Por eso es que la única memoria que guarda todos tus aprendizajes en razón de lo que ya está consolidado es la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo no guarda aprendizajes. La memoria de corto plazo utiliza en un tiempo determinado lo que viene de afuera, que es la memoria sensorial, y lo que está adentro ya guardado, que es la memoria de largo plazo. En ese biofeedback que se establece, es que la memoria de corto plazo, gracias a la repetición, al repaso, que es lo que motiva eso, da como consecuencia que el sujeto realmente aprenda. Y la memoria de corto plazo, única y exclusivamente, funciona en el presente. La memoria no de corto plazo no es la que está directamente vinculado a almacenar cosas, no. Si es que está moviendo información por corto tiempo almacenado, es única y exclusivamente para procesar un conocimiento que tiene que venir de inmediato dado en una respuesta. Por eso, cuando vas al examen, entra el ítem, ese es el registro sensorial. La memoria de corto plazo inmediatamente es la que va, o sea, en primer lugar, es la percepción que activa este mecanismo. Es el que va a dar lugar que la memoria de corto plazo con la memoria de largo plazo comiencen a tabular tu pregunta, el ítem, hasta que todo se consolide en razón de lo que sabes y dé como consecuencia la respuesta. Pero si tú no sabes, si tú no tienes el almacén, no tienes que tabular en el examen. Y por ende lo único que estás haciendo es mover datos sin contenido aprendido. Y en consecuencia ahí estás perdiendo tiempo. Por eso es que en un examen, si tú no sabes, pasa a la otra pregunta. No te quedes en lo que no sabes. Pasa a la pregunta que sí tienes almacén.
Por eso la memoria, vuelvo a decirte, de corto plazo, en el momento que estás en el examen, es la que está actuando a full. Y está actuando a full para que realmente, en razón de lo que entra, que es el estímulo, el ítem en memoria sensorial, se pueda trabajar con lo que aprendiste. Y acá es donde ocurre todo el procesamiento pensante, el análisis, la síntesis de ese ítem, hasta que se obtiene la respuesta. Por eso te vuelvo a decir, el almacén de corto plazo es el consciente, es el presente y es el que va a manejar tu situación voluntaria. ¿Ok? Jóvenes, nos tenemos que quedar acá para que realmente vayan a pasar ustedes a su refrigerio. Nos vemos dentro de 15 minutos. ¿Ok? Volvemos, alumnos, a la clase. Estábamos hablando de eso. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se ve en la imagen? Hola, hola. Sí, profesora. Ok, entonces vamos a continuar. Estábamos hablando del modelo de Atkinson y Shiffrin, el modelo multialmacén, en donde realmente focaliza los mecanismos de acción que tienen las memorias o los diferentes almacenes a la hora de efectivizar una respuesta. Y realmente lo que va a ocurrir es de que los estímulos son los que brindan información. Por eso es que se dice que la mente es gracias a los estímulos. Esos estímulos entran, pero ¿cómo entran los estímulos a nosotros? Entran como memoria sensorial. De todo lo que hay, la atención filtra, esta línea de acá roja es la que filtró la atención, y va a traer como consecuencia que eso lo que entra es lo que activa las acciones de los procesos complejos superiores que siguen, dando como consecuencia que a la hora que se establecen los mecanismos de biofeedback más complejos, donde realmente pensamos, la idea es sacar una respuesta. Una respuesta que realmente tiene que ser la solución, ¿no? A lo que es. Por eso yo te decía en el ejemplo, que a ti te dan preguntas en el examen, y de toda la cantidad de preguntas que te dan en el examen, tú lo que hace la atención es escoger uno. Entonces, marca la atención de la memoria sensorial en razón del pertinente, ya sea voluntario o involuntario, y es el que se trabaja, pues. A nivel mental es el que se trabaja, trayendo como consecuencia que a la hora que se procesa, la única intención para el procesamiento es que se dé una respuesta. Por eso el ítem entra, lo procesas. ¿Pero para qué lo procesas? Para generar una respuesta. ¿Ok? Entonces, mira, ahí está cómo activan y cómo se sitúan los diferentes tipos de almacenes. Lo que sí, hay algo que tienes que comprender aquí. Lo que viene de afuera es fisiológico netamente, ¿verdad? A nivel de lo que viaja por el sistema nervioso periférico, es lo que va a viajar por el sistema nervioso periférico de inicio es lo que va a traer consigo esa memoria sensorial, ¿ya? O sea, la fibra nerviosa que trae el registro del estímulo tiene un tiempo hasta que llega al cerebro. Ese tiempo es de una velocidad de décimas de segundo, mira. Y es con la única intención de que llegue la información hacia la parte perceptiva, hacia la parte cerebral. Y de ahí se pueda activar las acciones sistémicas que ya tienen las otras memorias para procesar una información o una respuesta. Entonces,
Ahí está el sistema nervioso al inicio periférico. Pero todas las acciones que completan a nivel interior, a nivel mental o a nivel de todo lo que es prácticamente las operaciones cerebrales, ahí está trabajando el sistema nervioso central. ¿Ok? Ahora, si ves a la vez en este cuadro a ti te facilita observar los diferentes tipos de memoria, pero a la hora que lo observas en el cuadro, la idea es de que observes cómo es que se maneja la memoria explícita. Mira cómo dirijo la línea de la explícita, ¿ya? Y cómo es que se maneja la memoria implícita. Y mira, la memoria implícita solamente se maneja aquí. Lo vuelvo a repetir en otra situación a nivel del marcador. La memoria explícita es la que tiene toda una situación voluntaria, ¿no? Interés, propósito de operación, que marca en razón de tu atención voluntaria, ¿ok? Y trae consigo toda una serie de mecanismos que viene con los estímulos de afuera, con el almacenamiento interno y lo que se procesa en el momento, en el presente. Eso, ahí está toda la sistematización de esa memoria explícita hasta que sale una respuesta. Pero en cambio, la memoria implícita no necesita trabajar con la memoria de corto plazo. No, y no trabaja más realmente. ¿Por qué? Porque de frente que se da a él la sensación o la memoria sensorial, inmediatamente activa memoria de largo plazo. ¿Y en qué circunstancias es que activa? Por eso mira bien la línea celeste que tiene esta imagen. ¿En qué circunstancias activa solo lo que es memoria implícita? ¿En qué circunstancias? Ante situaciones de recuerdos traumáticos, emocionales fuertes, o sea, ante situaciones de aprendizaje por condicionamiento clásico, y ante situaciones que están directamente vinculadas por movimiento automatizado. O sea que nosotros hemos tenido, aparte de todo este aprendizaje semántico explícito que tienes, nosotros tenemos un aprendizaje que está ahí, constante. Un aprendizaje que no necesita tener conciencia el sujeto en el momento para actuar, mira. Por eso es que hay conductas irracionales en los seres humanos. Y más cuando está focalizado bajo la situación emocional. Pongamos, ese perro le asustó a esa criaturita. Cuando ve un perro, ve en memoria emocional, lo vio, inmediatamente activó lo que ocurrió en ese primer perro que le mordió. Toda una conducta estereotipada, toda una conducta irracional, subjetivizada principalmente, única y exclusivamente por esa experiencia emocional. El sujeto en ese momento no actuó tomando medidas, controlando emoción, teniendo conciencia del asunto. Comenzó a gritar, a llorar y todo, porque el perro me va a morder, el perro me va a morder y todo, toda una situación irracional, desatinada, dado en razón del estímulo y dado en razón del recuerdo que sí es el que está almacenado en la memoria emocional. Aprendizaje a través de las emociones. Amígdala cerebral. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Y tienes que haberte dado cuenta en lo que te estoy explicando. No actúa. En la memoria implícita no actúa la memoria de corto plazo. ¿Ok? En el otro caso, que también no actúa la memoria de corto plazo, es en razón de, dado el estímulo, se activan situaciones némicas procedimentales.
¿En qué situaciones son situaciones némicas procedimentales? Ah, pues, tú tu aparato músculo-esquelético lo has acostumbrado. Lo has acostumbrado por una serie de líneas de aprendizaje desde que eras pequeño al movimiento. Movimiento que está relacionado a cómo mueves los músculos de la cara para hablar, cómo mueves la mano para escribir, para agarrar, para hacer, para realmente colocar o hacer acciones prácticas con tu mano, ¿no? ¿Cómo mueves o desplazas todo tu cuerpo en razón del manejo de la bicicleta o el manejo de un patín o el simple hecho de caminar? Esos son movimientos adquiridos, o sea, son aprendizajes adquiridos, son aprendizajes procedimentales. Esos son aprendizajes que están bajo y sujetos en la memoria procedimental. No necesita realmente activar la conciencia para que ocurran y se den. Pongamos, cuando tú estás atendiendo la clase y estás escribiendo algo, tú no necesitas activar tu memoria procedimental. Ya está ahí cuando estás en razón de tu aprendizaje anterior, que realmente se ejecuta nada más bajo la acción en razón de lo que tú quieras ya elaborar, porque eso pasa a un segundo plano de organización, porque ya no necesita organizarse, o sea, ya no vas a volver a aprender a escribir, ya sabes escribir, ya sabes moverte. Y por ende, el plan motor que tenga el sujeto en razón de la intención o el propósito de querer estudiar, ya está implícito un tipo de aprendizaje que se obtuvo años atrás, a través de praxis, a través de práctica. Esa es la memoria procedimental. ¿Se dieron cuenta? Toda esta línea celeste está directamente vinculada a la memoria implícita. Y como está vinculada a esa memoria implícita, tienes que saber que la memoria implícita no trabaja con la memoria de corto plazo. ¿Entiendes eso? Porque todo lo hace, si es emociones, de una manera irracional, subjetiva, contraproducente. Y si es movimiento, lo hace de una manera procedimental, automatizado, porque ya el cuerpo aprendió hace años a nivel piramidal y extrapiramidal a moverse de una manera determinada. Por eso solamente en la memoria procedimental como en la memoria emocional, solamente hace falta el estímulo que trae la memoria sensorial y la memoria de largo plazo, que es la que archiva el recuerdo, ya sea procedimental o ya sea emocional. Y acuérdate que las memorias a nivel emocional traen conductas arrebatadas, estereotipadas, sugestionadas, especialmente las que están directamente vinculados a aprendizajes traumáticos fóbicos. ¿Ok? Y en el caso de la memoria procedimental, lo que activa inmediatamente es lo que ya aprendiste antes en razón de cómo te mueves. Y no necesita memoria de corto plazo. ¿Ok? Muy bien. Continuando entonces, tienes que refrescar bien claro tu memoria, que en el sentido de lo que corresponde los diferentes almacenes, de lo que viene de la información exterior, primero se convierte en registro sensorial, que es el primer almacén sensorial. Después pasa a una situación de almacén de corto plazo en biofeedback con el almacén de largo plazo para realmente efectivizar una respuesta, efectivizar una situación de dar un resultado, ¿no? Una solución de problema. Pero esto solamente es posible si es que realmente se garantiza, se consolida a través de la repetición, el repaso, si se consolida las situaciones del ensayo elaborativo, que se hace para adquirir un aprendizaje. Por eso, consolida aprendizaje, la memoria de corto plazo a través de el ensayo elaborativo. Pero la memoria de corto plazo tiene que quedarte bien claro, que no guarda,
la que guarda todas las codificaciones aprendidas gracias a ese ensayo elaborativo en esos procesos de ida y vuelta y de consolidación, es única y exclusivamente la memoria de largo plazo. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay algún comentario? ¿Hay alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? ¿Están ahí? Sí, Ok, profesora. Sí, profesora, se entiende. lo comprenden, ¿verdad? ¿Tienen alguna incógnita, alguna pregunta? No, profesora, todo bien por ahora. Ok, vamos a continuar entonces. Entonces, Una pregunta. sí, a ver, escuchamos. Estaba leyendo la separata y me preguntaba qué era la memoria de trabajo. Vamos a ir ahorita, pero te contesto en este momento. La memoria de corto plazo se denomina memoria inmediata, memoria operativa, memoria de trabajo, memoria inmediata, ya te dije inmediata. Y algunos la denominan también memoria primaria. ¿Ok? ¿Y la de largo plazo también tiene otros nombres? Sí, la de largo plazo se llama memoria retrógrada, se denomina memoria secundaria, memoria inmediata, ¿no? Esos son los nombres que tiene. Muchas gracias, profesora. Y también la memoria sensorial tiene otros nombres, ¿ya? La memoria sensorial se denomina también memoria del registro de la información, ¿no? Y son nombres que realmente se le da en razón de las funciones que cumple. ¿Ok? Acá tenemos los tres tipos de memoria en razón de sus características. ¿Ya? La memoria sensorial. Un ratitito, un minutito, ni menos. Ay, Dios mío. La memoria sensorial se denomina o también memoria de información sensorial y también se denomina memoria de registro sensorial. ¿Ok? Información sensorial es uno, registro sensorial es otro. Pero son los mismos nombres. ¿Ya? Ahora, la memoria sensorial registra la información tal cuando llega a los receptores, o sea, es puro, es natural. Así como llegó el receptor, eso es lo que está viajando a través del nervio correspondiente, ¿ok? Lo que llegó a un receptor auditivo está viajando por el nervio auditivo, lo que llegó a un receptor visual está viajando por el nervio óptico. Lo que llegó a nivel musculoesquelético en la metamera correspondiente a nivel áptico, a nivel táctil, está viajando por el nervio que corresponde a nivel mixto. O sea, ¿qué quiero darte a entender? Que esa memoria sensorial está llegando naturalmente, realmente, en razón de cómo lo ha captado. Él es el receptor, ¿ya? Por eso es que quien capta esa información del mundo exterior son los receptores. Y esos receptores tienen como característica transformar esa información gracias al proceso de transducción. Los transforma y le da lugar a que sea una información neuroquímica, ¿verdad? Su capacidad es realmente limitada. O sea, ¿qué significa limitada? Que solamente necesita décimas de segundo para realmente llegar a la información, décimas que realmente viaja a una velocidad. Por eso es que cuando el mejor ejemplo que se te puede dar a ti en razón de la memoria sensorial, es esa memoria que está directamente, o sea, la memoria que tienes cuando ves la chispita de la Navidad. Si tú ves esa lucecita de bengala que le llaman también chispita de la Navidad, gracias al movimiento rápido en décimas de segundo que haces es que puedes ver el sisá, el arito, porque si no, no lo ves.
¿Entiendes? Ahí tienes una prueba de cómo es que sí está aplicable ahí la memoria sensorial. Es igual cuando mueves un lapicero a velocidad. Vas a ver un abanico en la forma como se mueve a la velocidad de décimas de segundo. Eso es gracias a que realmente la memoria sensorial solo necesita tiempo corto para llegar. ¿Qué tipo de información recibe la memoria sensorial? Recibe categorial y no categorial, pero se pone más acá la precategorial o la no categorial. ¿Por qué? Porque realmente todo se recibe. O sea, tus receptores están ávidos a recibir todo, pero gracias a que es que realmente no todo captamos. Gracias al filtraje que nos da quién, la atención, en razón del propósito o en razón, o sea, mejor lo ponemos en razón de alguna situación voluntaria o involuntaria. ¿Ok? Los tipos de memoria en razón de la memoria sensorial son ecoica, auditiva, icónica, visual, tacto, presión, áctica, olfativa, gustativa, ¿no? Olfativa, los olores, el olfato, pues, y lo gustativo en razón del gusto. Por eso es que cuando a veces tenemos antojos, lo que viene a nuestra memoria es ese recuerdo emocional del gusto en alguna comida. Ay, me provocó el esto, me provocó lo otro, porque es una memoria emocional, ¿no? Que ya se guardó en tu memoria de largo plazo en razón de gustos y preferencias, pero tuvo que haber un momento histórico que realmente hizo que se impregne y eso hace que vuelvas a repetirlo, 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 ¿no? En razón de lo agradable y rechazas lo desagradable, ¿no? Gracias a la atención, esta memoria sensorial se filtra y comienza a trabajar el biofeedback que corresponde a memoria de corto plazo con largo plazo, pero describimos primero la de corto plazo. La memoria de corto plazo es la denominada primaria, de operativa, de trabajo, inmediata, ya, esos son los nombres que tiene. Su capacidad es de 7 más menos 2 unidades de información. Eso depende mucho hasta de praxis, ¿no? ¿Qué cosa recibe la memoria de corto plazo? Realmente las memorias, tanto de corto plazo como de largo plazo, reciben situaciones categoriales, situaciones reales, situaciones que deben de ser objetivas, que deben de ser realmente lo más real que se pueda, ¿no? Pero ocurre que a veces hay personas que sí reciben como categorial algo que está sugestionado. Pero pongamos tú en el examen, tú tienes que recibir y captar información de memoria de largo plazo que sea categorial, que sea real, que sea científica, que sea buena, porque no puedes estar recordando cosas que son negativas. ¿Te das cuenta por qué? Porque si no perturbaría la respuesta. Tiempo de almacenamiento. La memoria de corto plazo es la que opera, pero opera a nivel de procesos, procesos que son diversos. Pongamos tú, si vas a hallar el área del prisma a nivel lateral y total, vas a tener que hacer diferentes procesos hasta que llegues a la final. Cada proceso tiene una duración de 15 a 30 segundos de acuerdo a la habilidad del sujeto. Puede ser menos, sí. ¿Y qué determina que esos procesos sean menos hasta que llegues tú tal vez a hacer un ejercicio en menos de 2 minutos? Praxis, práctica. Esa memoria de corto plazo es la que te lleva a ti a tener velocidad. ¿Pero por qué? Porque practicas, practicas, repasas, repasas. ¿No ves que la memoria de corto plazo tiene la característica de ser operativa, de trabajar? Esa es la característica de la memoria de corto plazo. Y es la que agiliza, que aprendas, pero a la vez te agiliza que tengas velocidad.
Por eso es que estás obligado, obligada, están ustedes a que tú lo que estás estudiando tengas que repasar, repetir, repasar, repetir, repasar. Porque ahí es donde estás operando principalmente qué tipo de memoria, la de corto plazo, que es la única que garantiza la mejor consolidación del aprendizaje. Y una vez que consolida muy bien el aprendizaje, ¿a dónde va? ¿Qué cosa hace? Por eso es que se dice que hay todo un ensayo elaborativo para consolidar lo que es en la memoria a largo plazo, pues. ¿Y por qué hay todo un ensayo elaborativo? Porque a la hora que practicas, practicas, repasas, repasas, lo que tú estás haciendo es sistematizando y dándole congruencia y objetividad a lo que estás aprendiendo. Estás elaborando una consolidación efectiva. Eso es lo que guardas en la memoria de largo plazo. ¿Ok? Lo aprendido es lo que se guarda en esta memoria. ¿Dónde se trabaja lo que hay que aprender? En la memoria de corto plazo. ¿Con qué trabaja la memoria de corto plazo? Trabaja con lo que viene, que es lo que activa, y trabaja con todos los contenidos que tiene la memoria ya aprendido como situación previa. Y a la hora que opera, la característica que tiene es de dar una respuesta pertinente, congruente, en razón de lo que es. O sea, tú, si te digo ahorita, tú en lo que es el examen estás full memoria de corto plazo con largo plazo. ¿Entiendes? Estás full, full, full. Esto es lo que estás utilizando más porque el insumo solamente entra en décimas de segundo para que pueda ser operado. ¿Ok? Operado, operativo, trabajado. ¿Ya? Memoria de largo plazo. Es la memoria que consolida todos tus aprendizajes después de toda una elaboración que hace la memoria de corto plazo. Todo lo que sí se ha consolidado muy bien y está bien resguardado. ¿Puedes haber guardado mal? Sí, porque ese es un error tuyo si es que guardaste mal. ¿Okay? Por eso es que tienes que asegurarte que todo lo que esté relacionado al tema o a lo que es lo aplicativo esté correcto. Y la mejor forma de observar si eso está correcto o no es practicando, ¿no? Porque en la práctica es que te puedes dar cuenta si realmente te equivocaste o no. Pero si no lo practicas, solamente crees que a la primera no, es el peor error que comete un estudiante. ¿Ok? Tienes que practicar, porque acuérdate que lo que no se usa se olvida. ¿Ok? Aquí, en la memoria de largo plazo, llamada también permanente, remota, retrógrada, ¿no? Mediata, secundaria, tiene una capacidad ilimitada. Y si es que tú constantemente estás utilizando esa memoria, ten por seguro que no se te olvida lo que estás haciendo. Por eso es que los profesionales no olvidan lo que están haciendo a nivel profesional porque están constantemente activando, 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 recordando, recordando. ¿Ok? Tú no te olvidas de tu vecina, de la derecha, de la izquierda, porque constantemente la ves, la ves, la ves, la ves. Pero si te mudaste de un vecindario y vas a vivir a otro, pasan los años y ten por seguro que sí te olvidaste de los nombres de los vecinos. ¿Por qué? Porque realmente ya no se usa, no lo estás usando. Y si no lo usas, la tendencia es que viene el decaimiento de la fuente, que vendría a ser el olvido. Pero si realmente te mantienes en razón de activar, de accionar lo que tú sabes, entonces no te olvidas fácilmente, como es lo que ocurre cuando realmente está relacionado a lo emocional. Pongamos cuando todas las personas que están en tu casa, tú las quieres, tú las amas. Y ese amor es imposible que así nomás se vaya, ese no se va a ir. Esa persona que quieres muere y la sigues queriendo, mira.
Por eso es que se habla de ese amor filial, de ese amor de pareja, de ese amor de madre-hijo, de padre-hijo, hermanos, que es como un amor eterno. ¿Ah? Eso es difícil que desaparezca, tiene la característica de ser ilimitado, ilimitado, ¿no? Pero hay situaciones en donde realmente, al no usarse, que más está involucrado solo a conocimientos, a no usarse, realmente se desaparece. Categorial. ¿Por qué dice categorial? Porque tiene la característica de solo mover cosas para el sujeto relevante, científicos reales. Puede haber, vuelvo a decirte, puede estar sugestionado, sí, como son las estereotipas. La mayoría de las estereotipas que tenemos, eso tiene mucha parte de sugestión, ¿ok? Pero eso es lo que movemos, pues, las creencias, las ideas, pero están en nuestra mente. Y eso hace que nosotros nos manejemos sin mitos, sin ideas, sin creencias, sin costumbres, que realmente han sido tal vez aprendidas socialmente, pero son aprendizajes que están en tu memoria. ¿Ok? Tipo de la memoria de largo plazo, explícita, la declarativa, o sea, la que puedes decir, la que puedes expresar, la que puedes realmente tú manejar en el contexto a nivel coloquial. Y la implícita, las no declarativas, esas surgen así nomás, en razón de cómo se presenta el estímulo o cómo se dan las circunstancias. ¿Ya? Pasamos a su mejor descripción. En el caso de las explícitas, las declarativas, se dividen en semánticas y se dividen en episódicas. ¿Ya? Tienes que comprender que cuando te hablan de memoria semántica, está relacionado a todos los conocimientos que tú tienes, todos los conocimientos que tienes. ¿Qué significa eso? Todos los conocimientos que tienes. O sea, está relacionado a todo aquello que realmente tienes como sabido, vamos a ponerlo así, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que tú, que tú realmente, que tú realmente tienes saberes que no solamente son científicos. Tú conoces la vida de tu mamá, conoces la vida de tu papá, conoces la vida de tu perrito, conoces la vida de tu familia en general. Eso es semántico, mira. Tú conoces la historia de tu vecindario. Eso es semántico, ¿ok? Pero hay un reduccionismo muy grande en creer que los semánticos solamente son conocimientos científicos. Mentira, ¿ok? Lo semántico está involucrado al conocimiento de la moral, de las tradiciones, las costumbres, el hábitat de la persona en razón de lo que está alrededor de él, conocer de lo que está alrededor de él. No conocerlo de él, sino lo que está alrededor de él. Y todo lo científico, eso es semántico. ¿Ya? Y episódico, lo episódico está única y exclusivamente relacionado a lo que vendría a ser las situaciones individuales personales del sujeto. O sea, ese aprendizaje dado en razón de las experiencias propias individuales, ¿no? Pongamos el día de mi graduación, el día que nací, el día que tuve mi primer hijo, el día que me compraron mi cachorro, mi. ¿Entiendes eso? O sea, todo lo que está indicado en tu autobiografía, que lo conoces, lo sabes, esa es una memoria episódica, ¿ya? ¿Ok? La vida de tu mamá, vuelvo a decirte. Tú dirás, pero también es episódica la vida de mi mamá. Sí, pero es conocimiento general. Y en conocimiento general, ya, y acá lo podemos desglosar de acá. En conocimiento general, te va, o sea, en lo que cuando se dice conocimiento, va todo lo que es
lo científico y va todo lo que es general que esté alrededor de la persona. General lo voy a poner. ¿Ok? Eso es lo que está involucrado acá. ¿Ya? Por eso si a ti te hablan de semántica, semántica es todo lo que sabes en razón de todo lo que está a tu alrededor. Lo que está a tu alrededor de tu mamá, su historia de tu mamá es general. La historia de tu papá es general. ¿Ok? Lo que es tuyo es episódico. Lo que es tuyo, mí. ¿Ya? Eso tienes que captarlo bien en este sentido. ¿Ya? Aquí te voy a colorear acá para que tenga una forma. Entonces, mira, estos son los dos tipos de memoria que realmente trabajamos bastante nosotros. Y lo que más trabajas a día en todo momento para moverte acá y para allá, donde vayas, es la semántica. Porque tú lo que utilizas a cada rato es la general, la memoria general semántica. La científica la vas a utilizar más en qué sentido, cuando des examen, cuando estés solucionando un problema específico a nivel de alguna materia. ¿Ok? Y la memoria autobiográfica es tus datos referenciales de tu biografía. ¿Ya? En donde, escúchame bien antes que pase al otro, en donde no involucras en ningún sentido y para nada involucras lo que vendría a ser, no involucras nada de lo emocional. Te voy advirtiendo. En la episódica no puedes involucrar para nada lo emocional. Te pongo ejemplo. Te puede decir, me acuerdo el día tan desagradable que fue mi fiesta de promoción. Y se puede decir, me acuerdo el día de mi promoción. En el primer dato, me acuerdo el día tan desagradable, no es memoria episódica, es memoria emocional. Por eso es que tú cuando te venga el ítem tienes que observar el detalle de lo que te dice ahí en el ítem, si una palabrita lo está llevando a lo emocional o a lo episódico neto. Una palabrita o más lo lleva a lo emocional y la respuesta correcta ahí es solo emocional. ¿Entiendes? Pero si es que no tiene nada de palabrita que lo connote emoción, entonces es episódica, ¿ya? En lo que corresponde la memoria no declarativa implícita, te vuelvo a repetir, son las memorias que realmente se adquiere o por experiencias traumáticas o fóbicas, ¿no? Que dan inmediatamente respuestas psicofisiológicas. O sea, el sujeto puede tener enojo, puede tener cólera, por eso el condicionamiento clásico está bien relacionado acá, más aún porque el sujeto tiene muchas cosas en su experiencia a nivel desagradable, que ha dado como consecuencia que realmente no se pueda sostener muy bien en esos detalles, ¿ya? Y la procedimental tiene que haber habido una secuencia histórica de ejercicios, de aplicaciones, que han traído como consecuencia que la persona realmente aprende a mover su cuerpo de determinada manera, automáticamente. Por eso es que ahí ya son situaciones de moldeamiento a nivel del sistema nervioso entre lo piramidal y extrapiramidal, gracias a la praxis, gracias a la experiencia, ¿ya? Pero en el caso de lo emocional, tienes que haber tenido una experiencia desagradable, traumática, para que eso realmente se connote, hasta, vuelvo a decir, en efecto neurofisiológico. Entonces, mira, la memoria implícita es la declarativa y la semántica mantiene conocimientos académicos, científicos o generales. La episódica es tu propia situación de estudio o de descripción de tu persona en primera persona. Y la implícita está relacionada en la procedimental, habilidades motoras, y en lo emocional a lo que son respuestas
emocionales, dado por situaciones realmente de alegría, de lo que es agradable a desagradable. Específicamente connota más situaciones traumáticas y fóbicas. ¿Ok? Procesos de control. La atención es un proceso de control de la memoria sensorial, mira. Por eso es que a la hora que se filtra, la atención es que hace posible todo el mecanismo de los procesos mentales ya a nivel cerebral. En el caso de la memoria de corto plazo, únicamente adquieres, únicamente mejoras, únicamente elaboras un buen aprendizaje gracias a la repetición. Por eso te vuelvo a repetir, ¿quieres adquirir mejor situación en razón de lo que estás haciendo? Tienes que repasar, tienes que repetir, tienes que practicar, ¿ok? Para que eso sea beneficioso para ti en lo que estás haciendo. No te confíes en lo que ocurría contigo en la secundaria. Ya no estás en la secundaria. La secundaria fue otra fase, fue otra historia. Aquí estás en algo donde tienes que garantizar que realmente el conocimiento que tienes tiene que dar respuesta a lo que realmente tú deseas obtener. ¿Ok? El ensayo elaborativo y la codificación es lo que sella ya lo que va a ser la memoria de largo plazo. Por eso es que te decían en antes, acá la memoria de corto plazo trabaja, elabora, codifica, llega cuando ya se aprende, codifica, pero únicamente garantiza que se pueda guardar si es que ocurrió todo ese ensayo elaborativo y ocurrió esa codificación, o sea, un trabajo ya consensado. ¿Ok? Y condensado. Entonces, esa es la característica de los mecanismos de control de los procesos cognitivos. Si ves esta línea de acción en razón del cuadrito, vamos a tener que todo parte del estímulo llega al receptor, aquí va a ocurrir el almacén sensorial que va a viajar, pero como son tantos los estímulos que tenemos, la atención es la que lo va a filtrar para que la percepción active los mecanismos biofeedback entre la memoria de largo plazo y corto plazo, y en sí el pensamiento surja para dar una solución de problema o aprender algo nuevo. Por eso es que están involucrados directamente el medio ambiente, el sistema nervioso periférico y nuestro sistema nervioso central. Lo único que observamos en toda la medida de esta trayectoria, si se puede decir procedimental a nivel de lo que es el aprendizaje, lo que es el almacenamiento, es que lo único que vamos a observar es el estímulo y la respuesta, la conducta. Eso es lo único que observamos. Pero todos estos procesos que tú estás observando, únicamente vas a inferirlos a través de la conducta. Se sabe que existen, ¿por qué? La clínica, la situación patológica, la situación neuropsicológica, que realmente se tiene hasta la actualidad en todos los avances científicos, han dado fe y comprobación que todos estos procesos cognitivos actúan dentro de nuestro sistema nervioso. ¿Ok? ¿Qué tenemos también acá? Tenemos lo que vendría a ser el olvido. La causa del olvido, decaimiento de la huella, pues. ¿Qué significa decaimiento de la huella? Ah, bueno, pues lo que tú no usas, lo que tú no practicas, lo que tú no repasas, no creas que se consolida, no se enquista. Entonces lo que va a ocurrir es que te vas a olvidar y cuando tú estás en el examen va a parecer que lo tienes ahí, pero tú dices, pero yo lo estudié, pero no lo practicaste. Y al no practicarlo, realmente la característica es que te vas a olvidar. Falla en la recuperación. En la mayoría de las veces, la falla de la recuperación es culpa de uno mismo por desorganización. Pongamos, hay personas que a veces guardan con la fórmula al cubo y es al cuadrado. Pero como no practicó, hay una falla de recuperación. ¿Por qué? Porque guardó mal. O si no, hay toda una situación desorganizada a la hora que trabaja. La desorganización tiene efecto en tu producción, ¿ok? Y eso tienes que tratar que no ocurra. Tú tienes que ordenarte, organizarte bien.
Interferencia. Mira la lámina que está acá. Dice, hola Rosa, mi amor. ¿Y sabes quién era con la que se iba a casar? Era Iris. ¿Ah? Los nervios seguro lo traicionaron. Y en vez de decirle Iris, le dijo Rosa, yo no me caso. ¿Verdad? O sea, que en su subconsciente, ¿en quién está pensando? ¿En quién debe de pensar? ¿En Iris o en Rosa? ¿Ah? Una información impide el recuerdo de otra información, pero la interferencia te pasa en el día a día. Estás yéndote, estás yéndote a la pre o estás para estudiar. Habías agarrado tu libro o tu separata y en eso que estás bajando tal vez la escalera y dices, ay, me olvidé mis llaves, me olvidé esto. Dejas al lado derecho y cuando vienes lo comienzas a buscar en el lado izquierdo. ¿Qué cosa ocurrió ahí? El olvido de otra cosa. Fue una interferencia para que no te acuerdes dónde dejaste en el momento. ¿Te das cuenta? O sea, ese es lo que más usamos o lo que tenemos bastante son las interferencias en razón de cómo se presentan los estímulos. Y el decaimiento de la huella es también lo que más usamos porque tiene la característica en el olvido de que no usamos cosas. Por eso es que hay recuerdos de anterior que ya no lo tienen, porque lo que ha ocurrido es el decaimiento de la huella. ¿Ok? Lo mismo expresa acá en razón de lo que se está explicando. ¿Ya? Ebbinghaus nos habla de la curva del olvido, ¿no? Realmente es un experimento que dio como resultado que las personas en razón de cómo se sistematizan y en razón de cómo realmente va pasando el tiempo en lo que va pasando, puede ocurrir que muy rápido se olviden o muy rápido realmente lo cambien. Son experimentos que realmente garantizan una situación un poco aplicativa en razón de medir lo que es el olvido en algunas personas. Son más en razón de pruebas que en razón de situaciones de conocimiento general. Alteraciones de la memoria, las paramnesias, está el déjà vu y está también lo jamás visto, ¿no? Específicamente en el déjà vu, ya visto o vivido antes, sensación de estar en una situación que ya has vivido, aunque estés en un sitio nuevo, o sea, estás en un lugar y crees que has estado antes en ese sitio. Y realmente lo que ha ocurrido es de que hay detalles, que es el efecto de pregnancia también, que tiene como característica ubicarte como que tú realmente has estado ubicado en ese, o has venido antes a ese lugar y dice, yo he estado antes acá, porque se parece la calle, se parece el color, se parece, o sea, hay 3 o 4 características que es el efecto de pregnancia, totalidad perceptiva, que te hace creer que antes ya lo has vivido, ¿ok? Puedes creer que es sobrenatural, pero eso es lo que tú quieras creer, es cosa de tu persona. Y lo llamás bulo, nunca visto, vivido, sensación de no reconocer lo experimentado, vivido. Acuérdate que la atención está directamente vinculada a situaciones voluntarias o involuntarias. Si realmente llegas a la casa de la tía que recién la está inaugurando con un tremendo dolor de estómago donde tú solamente querías dormir y ni siquiera te dabas cuenta que estaba a tu derecha, a la izquierda, arriba, y te echas a dormir, bueno, y después te vas y a los meses vuelves a la casa de la tía y le dices, tía, qué bonita tu casa, recién estoy por acá. Y la tía le dice, oye, no seas mentiroso, si la otra vez has venido, ¿no? Entonces lo que ocurre es que una atención involuntaria te sacó del foco de atención real, que era la casa de la tía. Y por ende, tú sientes que realmente, ¿no? Eso no lo has experimentado antes, ¿ok? Por eso dice, lo nunca visto, vivido, sensación de no reconocer lo experimentado o vivido. Y realmente lo que ha ocurrido es que te saca pues de foco lo que realmente estás sintiendo en ese momento, ¿ya? El trastorno de memoria. Los trastornos de memoria son
casi la mayor parte son orgánicos o pueden ser psiquiátricos. La mayor parte son orgánicos. Y están debidos a ACV, o sea, accidentes cerebrovasculares, o están debidos a traumas encefálicos o traumas encefalocranianos, ¿ya? Estos trastornos de memoria pueden ser característicos en razón de lo que se denomina amnesias. Puede ser global o parcial. Lo más conocido está relacionado a la amnesia retrógrada, que es la pérdida de los recuerdos antiguos, y la anterógrada, que es la incapacidad para guardar nueva información. Por eso es que acá en la parte de abajo te dice el momento del daño cerebral o psicológico. Acuérdense, lo retrógrado se olvida lo pasado. En lo anterógrado, todo lo nuevo que aprende es lo que se olvida. O sea, en la retrógrada principalmente está mal la memoria de largo plazo. En la anterógrada lo que está mal es la memoria de corto plazo. Todo lo que trabaja, todo lo que elabora, todo lo que procesa, inmediatamente se olvida. ¿Ok? ¿Ya? La enfermedad más conocida en esto es la enfermedad del Alzheimer, ¿verdad? Es una de las enfermedades que por efecto de neurodegeneración tiene como característica deteriorar células del sistema nervioso, dando como consecuencia que paulatinamente y sutilmente en una marcación de simple lo complejo la persona va deteriorándose a nivel cognitivo, hasta que llega a la muerte, porque no tiene cura. ¿No? Si ustedes ven esta historia en razón de lo que vendría a ser la escritura del nombre de la persona, desde el 99 hasta realmente el 2000, prácticamente 11, la letra totalmente se fue deteriorando de acuerdo a cómo fue involucionando y fue dándose la situación neurodegenerativa. Lo que tiene de malo las situaciones del Alzheimer es que como ataca los procesos cognitivos y principalmente lo cognitivo, lo mental, psicológico, son personas que se despersonalizan a tal nivel que ya no conocen, reconocen lo que está cerca de ellos y tienen un marcado deterioro en razón de todas sus funciones mentales, hasta que llegan a colapsar también a nivel motor. Vuelvo a decir, es una enfermedad neurodegenerativa que la persona que la adquiere ya está bajo una situación de pronóstico, nada más de muerte, pero la muerte no ocurre al momento, sino que hay situaciones paliativas a nivel de cómo se trata este trastorno de la memoria, que da como consecuencia que se puede prolongar la vida del sujeto en un buen tiempo, ¿no? Así que son situaciones nada más que la familia sufre mucho en razón del deterioro que ellos presentan, ¿ya? Muy bien, vamos a darles más las claves porque no va a haber tiempo para hacer la lectura, ¿ya? Es un tema doble, por eso es que tiene la característica de ser denso. Tenemos acá la 1C, 2E, 3E, 4A, 5B, 6D, 7D, 8B, 9C, 10C. ¿Ok? Actualmente, las situaciones en razón de los problemas que se dan por situaciones de memoria no solamente obedecen a las situaciones neurodegenerativas en razón del Alzheimer, también actualmente se presenta un problema que se da a nivel de la demencia frontotemporal, en donde principalmente hay dos actores famosos, uno que es el que trabaja en Duro de Matar, Bruce Willis, ¿no? Y el otro es el que un artista que se suicidó porque realmente le detectaron esa enfermedad en razón de no querer, o sea, no aceptó, se deprimió, ¿no? Y dio lugar a que él tome una determinación muy nefasta en razón del suicidio. Hasta aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta, algo que que sea de incógnita en razón o de situación de preocupación que no hayas captado o no hayas entendido bien en la clase?
¿Aló, Todo aló? bien. No, Miss, todo claro. Claro, profesora. ¿Todo claro? Acuérdate que los procesos de la memoria, específicamente las situaciones a nivel de lo que se va a dar en los 3 tipos de memoria, la memoria sensorial, su mecanismo de control es la atención. La memoria de corto plazo, su mecanismo de control es la repetición. La memoria de largo plazo, su mecanismo de control siempre va a ser el ensayo elaborativo y la codificación, porque tú solamente puedes guardar cosas codificadas. Acá hay una pregunta, ¿el Alzheimer solo se da por daño cerebral? Lo que el Alzheimer tiene como característica es presentarse por neurodegeneración. Los procesos producto naturalmente por involución biológica tienen como característica especialmente deteriorar las que son las neuroglías y por ende lo que son las situaciones a nivel de las neuronas, células específicas a nivel del cerebro son las que realmente van enfermándose y dan lugar a que paulatinamente, de acuerdo cómo se van deteriorando, es que van acrecentando el problema, ¿no?, que tiene la persona con el trastorno de memoria por el Alzheimer, ¿no? Ahora, es daño cerebral, pero producto específicamente por deterioro a nivel interno propio de la involución biológica, de la neurodegeneración del sujeto, ¿no? Ahora, hay situaciones en el Alzheimer que tienen como característico un concomitante hereditario, ¿no? Y hay en otras unas situaciones adquiridas, especialmente cuando las personas sufren mucha soledad, mucha tristeza, mucha depresión. También hay estudios que dan lugar a entender que puede ser por eso. Pero no es una generalización. Son situaciones que realmente en algunas investigaciones dan esos alcances. Bueno, jóvenes, yo tengo que retirarme para darle pase al otro profesor. Que les vaya bien a todos. Nos estamos viendo la próxima semana. Suerte para todos. Gracias, profesora. Gracias, Gracias. profesora. Gracias.